fui a una fiesta swinger. Yo tengo que decir algo, y es que aquí lo voy a aceptar, hermanas. Ni modo, lo voy a decir porque no lo había dicho de ninguna manera. Soy hipócrita. A mí me daba miedo decir, quiero ir. Cálmate, mamá. Cálmate, tía. Esto no es un video para moralistas. Este no es un video para la gente que prioriza las relaciones monógamas y que ataca a las relaciones poliamorosas. Quédate y escucha mi versión de los hechos. Déjame platicarte cómo sucedió esto. Primero que nada, cómo llegué allá. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana, tu lesbiana de confianza. Para quienes no me conocen, me presento, y para quienes ya nos hemos visto aquí, hola de nuevo, bebés. Les prometo que este video no va a estar ultra largo, pero sí les voy a dar mucho detallito. Y detallones fue lo que yo vi en ese lugar. No es cierto, mamá, es broma. Primero que nada, tengo que dar un contexto de cómo es mi relación para que ustedes entiendan cuáles son los acuerdos que yo tuve que poner para poder ir como primera vez a esta fiesta. Mi relación, como ya lo saben, es una relación monógama, pero ya saben, estos términos modernos que nos inventamos los millennials y más los centennials, somos monógamas pero con acuerdos. O sea, dijese a la Lupita, soy moderna pero no estoy trastornada. No es cierto, no es cierto. Esa frase yo creo que la dijo cuando el tiempo todavía estaba medio chueco en la vida. Pero hoy voy a hablar desde mi vivencia, y el día de mañana lo podemos platicar en Mesa para Cuatro, Gaby, yo y otras amigas que también fueron con nosotros. Así que espérese porque ese contenido viene en octubre. Mi experiencia es la siguiente, y esta es la razón por la que me he llevado y me he permitido navegar en diferentes formas de relacionarme. Nunca he entrado a una relación poliamorosa, nunca he estado en una relación abierta como tal, pero sí he pasado por chingos de infidelidades que me pusieron, que puse, muchos casi algo que no tenían claro lo que querían apertura de relación, pero no se atrevían a decirlo, pero que había relación. Había mucho desmadre en mi consciente. Yo crecí en una casa, pues, panista. Sí, mamá, ¿cómo no te emocionaste cuando Fox ganó? Una familia, digamos, conservadora, pero con ciertos límites a la apertura, a la plática. Mis papás siempre fueron esas personas que, a pesar de que adentro, en el hogar, era un poco complicado tener esta apertura de platicarles, ellos sí formaban parte como de grupos donde hablaban con jóvenes y donde a mí me permitieron expresarme desde otras maneras y cuestionarme cosas que antes no me hubiera cuestionado. Pero eso no significa que yo no creciera con la idea de que la monogamia es lo correcto. Incluso, ustedes ya lo sabrán, yo estuve casada, luego divorciada. ¿Por qué? Porque me casé con una idea muy chueca de lo que es el matrimonio y lo que debería de significar. Pero ese es contenido de otro video. El chiste es que yo crecí con esta idea de que la monogamia pues era lo correcto. Monogamia o death, ya saben. Y luego crecí viendo a todas, perdón tías, pero a todas mis tías siendo engañadas por sus parejas. A todos mis tíos siendo unos hijos de su refregada madre, con dobles casas, con casas chicas, casas grandes, casas medianas. Ni modo, tíos, es la verdad. Ay, no creo que lo estén viendo, pero si lo están viendo, un besazo, los amo mucho. El chiste es que conforme fui creciendo, mi familia, mis papás hasta la fecha, llevan casi 50 años de matrimonio. Por lo que tanto yo tenía como existe la monogamia, pero también la monogamia no funciona tanto en los matrimonios, pero eso tiene más que ver con las personas, o es el sistema. Todo el tiempo me preguntaba esto sin hablarlo, por supuesto, porque ¿quién carajos habla de esto realmente? Así que transité en este mundo de la monogamia, teniendo relaciones, siendo infiel, gente que me fue infiel, prácticamente todas mis relaciones, y llegó un punto de quiebre donde yo dije, güey, no sé tú, pero creo que a mí no me está funcionando este pedo. Y entonces me cuestioné por primera vez cuál era el significado de monogamia para mí. Y segundo, ¿cuál era el significado que yo le ponía a mis parejas? ¿Cuál era el peso que yo le daba a la fidelidad? ¿Cuál era el peso que yo le daba a los acuerdos y a las responsabilidades que se generan en un vínculo sexoafectivo o el que usted quiera? Así que ahí empecé mi camino hacia cuestionarme muchas cosas. Y en este camino me encontré con Gaby, mi pareja, mi bebé, mi cielo, mi todo, mi razón de ser, la futura madre de mis hijos, y de eso sí no me equivoco. Y en estos 2 años que hemos recorrido de relación, nos hemos cuestionado igualmente cuáles son nuestras ideas de una relación. Ahora sí ya pueden poner que en el minuto tal empieza el chismito de la fiesta. Entonces, en este camino de ser influencer, de conocer a muchas personas, me he encontrado con muchas personas que tienen vínculos poliamorosos o relaciones abiertas. Y en ese marco también conocí a personas que se dedican a hacer este tipo de fiestas. Que también les tengo que decir algo que me llamó muchísimo la atención, y es que mucha gente vive en el closet del swinger. ¿Cómo nos mama andarle juzgando a las otras personas qué hacen, con quién lo hacen, cómo lo hacen y no sé qué? Estoy hablando de cosas legales, no de chingaderas que ni al caso. Entonces empezamos a conocer a una personita que yo ya conocí hace mucho tiempo atrás. Dana y Eric se dedican a hacer fiestas swingers. Ellos viven en este formato relacional y les funciona muy bien, bebés. Hemos estado produciendo su podcast que se llama
agüita de horchata para que después cuando salga en Patreon lo vayan a escuchar porque te vuela la cabeza, amistades, te vuela la cabeza y al menos eso está bien, escuchar otras vivencias, otras historias que tal vez se apliquen a ti o tal vez no. Bien, el chiste es que conocimos a Dana y nos invita a la primer Bliss. Bliss es una fiesta que ella organiza para identidades sáficas. Solamente identidades sáficas pueden asistir. Es un espacio muy seguro donde justamente mujeres, identidades femeninas, se sienten con la libertad de compartirse en un espacio de swinger, de relaciones abiertas, de diferentes formatos relacionales. Y pues a la Gaby le empiezan a decir, vamos. Yo tengo que decir algo, y es que aquí lo voy a aceptar, hermanas, ni modo lo voy a decir porque no lo había dicho de ninguna manera. Soy hipócrita. A mí me daba miedo decir quiero ir. Y ahí está el pinche problema de todo, güey. Todo nos da miedo decírselo a nuestra pareja. Y eso está mal, o al menos a mí. Al menos a mí de repente me daba mucho miedo compartirle cosas como esta. Y simple y sencillamente venía de la curiosidad. Yo quería saber ¿qué pasa ahí? ¿Por qué todo el mundo se la pasa tan padre? ¿Por qué los comentarios que yo siempre escuché al respecto de la Bliss, los comentarios eran un 10 de 10? Así que a mí me empezó a llamar mucho la atención. Escuchaba mucho lo que hablaban en el podcast. Y obviamente Gaby también, porque Gaby estaba ahí produciendo y demás. Luego conocimos a una amistad, que esa amistad fue a una de las Bliss y me dijo 10 de 10, recomendadísimo, es un gran espacio, te vas a sentir muy segura si tienes dudas, si se están cuestionando cosas, si ustedes quisieran probar las mieles de la swingeriada, de las relaciones abiertas, de los besos entre amigas, vayan. Y hermana, a mí, yo sé que yo nací con la cosquillita, pero yo no lo dije, lo dijo Gaby. Y entonces Gaby me dice, ¿qué opinas de ir a esta fiesta? Pero espérense, no es nada más ir, no es nada más a ir pararte y decir, oh, ¿a quién me voy a besar? No. Si vas en ese approach, yo diría que no vayas, que te cuestiones un poquito más las cosas y luego tengas un aproximamiento. Pausita de agua. Cuando veníamos hacia la casa, ya con la duda, ya con el gusanito aquí de la fiesta, hablamos y dijimos, ok, vamos a pensar en la posibilidad de ir. Y entonces pensamos en esas posibilidades. Y es una de las, pues digamos que de los consejos, de los tips que te dan. Y es pon todos los escenarios imaginarios que te puedas crear en tu cabeza y discútelos con tu pareja. Es decir, ¿qué pasaría si llega... A ver, te voy a decir Emma Watson. Sí, el escenario más imaginario, el más loco. Llega Emma Watson y me dice a mí, te quiero besuquear. ¿Qué onda? ¿Me das chance? Y entonces empezamos a construir, sí, no voy a negarlo, desde el coraje, de repente, desde el enojo, desde los celos, desde la contención, desde el control hacia mi pareja, el decir, sí, no, espérate, es que eso no, es que eso sí, no, es que, a ver, ¿y eso por qué? Y entonces nos desarrolló una serie de preguntas mucho más intensas que fuimos contestándonos muy honestamente. Sí quiero decir, no voy a mentir, no voy a decir, uy, todo fue perfecto, hablamos súper chido y no, hermanas. Obviamente hay muchas cosas que nos atraviesan, muchos celos, muchas cosas que se interpusieron y que de repente fue como de, no, espérate, no, es que eso no, es que no, ¿sabes qué? Mejor no vamos. No, ¿sabes qué? Mejor no vamos. Y entonces, como que lo volvimos a hablar, volvimos a retroceder, avanzamos y así fue durante un par de días. Ya más cercana a la fecha, establecimos acuerdos y dijimos, esto sí, esto no estoy tan segura, esto lo platicaríamos y lo negociaríamos ahí. También acordamos cosas y palabras claves si alguna de las dos nos estaba sintiendo segura y establecimos límites. ¿Dónde es el no definitivo y dónde puede haber un sí? Eso fue muy importante y para mí me dio mucha paz, honestamente, porque yo no sé lo que iba a pasar. Yo no sabía lo que podría pasar. Yo solamente me imaginaba cosas en mi cabeza y después eso se llevó a la realidad. Ya acercándose el día, ya prácticamente de que un día antes de ir a una de las dos, no voy a decir a quién, le entró la duda y dijo no vamos. Y está bien, estaba válido. Pero el chiste es que yo entré en conflicto porque yo verdaderamente primero había dicho no, yo no quiero ir y luego fue como si quiero ir y luego ya viene y me dice no quiero ir y entonces vienen como diferentes approach de o sea que si quieres ir, porque quieres ir y muchas cosas que vienen, repito, desde las inseguridades que cada uno de nosotros cargamos. Entonces volvió a ser una discusión, volvió a ser una conversación, no una discusión. No, pues es que yo sí quiero ir y no voy a negar, sí me enojé poquito, sí dije, es que me traes como calzón. Te lo quitas, te lo pones, quieres ir, a veces sí, lo dejas a la mitad, ¿qué onda? ¿No? Entonces, logramos tener esta conversación. Gaby se fue a grabar, estuvo con sus amistades le dijeron, güey, date chance de vivir la experiencia. Pues si no quieres, está bien, pero yo diría que te dirás la chance. Y entonces nos dimos la chance, hermanas. Y ya llegó, me dijo, pues si quiero ir, entonces nos preparamos, porque a mí me parece que es un evento donde puedes permitirte ser sexy otra vez. Y ahí sí les voy a decir algo que me encantó de la Bliss, es que son conceptuales.
Entonces a nosotros nos tocó un tema como de circo, ¿no? Entonces pues era como arreglarse. Me acuerdo que estábamos aquí, Gaby se empezó a vestir, yo me empecé a vestir y desde el inicio, desde que despertamos, esta emoción, esta cosa por algo nuevo que no hemos vivido en pareja, pero que lo vamos a vivir en pareja juntas, que no era un cuerno, que no era nada de eso, le causó algo a Amistades. No sé cómo explicárselos, causó algo. En el momento en el que Gaby se empieza a vestir y yo la veía, yo decía, santa madre de Dios. O sea, que sus medias, que su lencería, yo escogí, también me prestó ropa, obviamente más de acá, porque yo soy un poco, pues no me he visto muy sexy en la calle. Entonces empezamos como a construir esta fantasía de cómo nos íbamos a ver juntas. Esto estuvo muy hot, la verdad. Nos terminamos de arreglar, nos preparamos y espérense, que para esto, bueno, esto mi familia no lo sabe, pero después de ahí yo tenía unos 15 años de una sobrina y aún así, muy familiar el pedo y aún así llegué, hermanas. Después de la cochinada, después de hacer las fechorías, yo llegué. Ay, no, perdón, mamá, perdóname por fallarte de esta manera. Bueno, llegamos al lugar. Para esto, obviamente es un lugar pues discreto. Y entonces ya entramos, Gaby y yo íbamos muy arregladas, que muy así, según nosotras. Y pues llegó Dana, nos recibió y nos introdujo al espacio. Ahora, ¿qué pasa cuando llegas a este lugar? Entras y te van a entregar una bolsita donde tú puedes poner tus cosas. Porque sí, efectivamente, las fiestas, la noche, el ambiente genera un poco de desinhibición. Ajá. Entonces, pues sí se quita uno la ropa, ¿no? Entonces puedes tener tu bolsita para poner tus cosas, puedes llevar tus juguetes, que eso me pareció muy interesante, no lo hicimos esta vez, pero puedes jugar un poco más con tu erotismo, pues, con lo que te haga sentir seguro. Cuando ya entramos, también nos dijeron prohibido grabar. Esa es una de las reglas porque precisamente la gente se vulnera, hermanas. Tú ahí puedes ser tú, puedes hacer la cochinada, la fechoría, puedes desinhibirte en un aspecto que nunca se nos ha permitido históricamente a las mujeres o a las identidades sáficas o femeninas. Eso está muy interesante y a mí me dio mucha paz porque, pues claro, yo iba como con la idea de, oye, en la madre, no digo, tampoco es que sea la persona más famosa del perro mundo, güey, pero pues yo dije, igual y alguien me encuentro ahí, ya me conoce, ¿no? Entonces como que la paz de que no se pudiera grabar me hizo respirar. Entonces ya entramos, nos encontramos con unas amistades, estas amistades también iban en su primera vez, otra amistad no iba en su primera vez, pues como que empezamos a echar el traguito, el qué pasó. Llegas, yo llegué así, hermanas, o sea, yo llegué así. O sea, estaba temblando, no lo voy a negar. Yo llegué temblando, pero yo llevaba bien agarrada a la Gabriela. Empezamos como a platicar, como cuáles son tus expectativas, platicaron de sus acuerdos, cuáles son sus acuerdos, bla, 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 bla. Y después de eso, Dana da unas palabras. Y ahí voy a decir que yo considero el inicio de la fiesta, considero el inicio de muchas cosas prácticamente, ¿no? Dana es una mujer a la que yo respeto muchísimo, admiro cabrón, porque es una mujer que se ha cuestionado todo, güey. Es una activista de verdad brutal. Entonces empieza a hablar, nos empodera, dice que las identidades femeninas necesitamos recuperar ese poder que nos fue quitado de nuestra sexualidad, de cuestionarnos, de abrazarnos, de decir, güey, pues aquí está, ¿no? O sea, muchas cosas, hermanas. Entonces, como que entró ahí el ay. No, otra cosa que les voy a decir, yo no traía lentes, por lo tanto, yo no veía más del círculo donde yo estaba. Y también quiero decir que yo estaba, pues, como muy en mi círculo de amistades, ¿no? Entonces, con las amistades que íbamos, se habló, se preguntó, se permiten los besos, ¿qué va a pasar? Y todas dijimos, vamos fluyéndole y vamos viendo, ¿no? Entonces, pues para mí, como que los besos de tres con amistades, pues me parece que son ya lo más básico del mundo. Es como que no me causó tanto triggereo ese tema. Una vez que Dana se baja, que empieza un showcito ahí muy precioso, 10 de 10, empieza, yo le llamaría el Merequetengue Producciones, vayan a seguirlo, es mi productora. Y ahí sí creo que ya empezó y entonces yo me acuerdo que volteé a ver a Gaby. Yo para esto nunca solté a Gaby, o sea, Gaby y yo éramos una misma, mimetizadas, unidas, juntas, wow, muy duro, güey. Y empieza como, pues vamos a recorrer el espacio, vamos a conocer los cuartos violetas que existen y que yo pensé que no iba a haber muchas cosas, pero sí vi muchas cosas, hermanas. Vi muchas cosas. No toqué cosas, eso sí, no toqué. Voy a ser muy honesta, pero vi. Pues ya lo recorrimos, nos volvimos a regresar, empezamos a bailar, empezamos que el jijiji, jajaja, y empiezan los besos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que empezamos como leve, ¿no? O sea, como que se habló, se preguntó qué va a pasar, se pueden dar besos aquí o no están permitidos los besos. En un principio como que dijimos, bueno, vamos viendo, ¿no? Amistad es amigo, reforzamiento de amistad. Así que empezamos con unos cuantos besos. Y yo dije, tal vez no sienta nada, pero tal vez sí. Repito, solo estoy hablando desde mi experiencia. Dije, ay, pues no me molestó.
no me molestó. Empecé a ver ahí un intercambio de besitos. Mi mujer resultó ser muy deseada y eso, en lugar de molestarme, sentí como, no voy a decir que sentí excitación, porque eso no. Eso luego dice todo el mundo que anda en estas ondas. Yo no sentí eso, hermanas, y está bien. Pero sí sentí como un, órale, tipo de admiración / deseo raro, porque veía cómo veían a Gaby y eso me causó mucha admiración y me sentí muy prendida. Dije, wow, mi novia, wow. Y como que siento, no estoy segura, creo que Gaby sintió un poquito, pero a ver, yo tengo que aceptar que yo hice un pasito para atrás, porque a mí me cuesta un poquito más de trabajo como que quitarme todavía las caretas del miedo de decir, pues sí, igual y sí me puedo besar con alguien más enfrente de mi novia, porque yo estaba priorizando mucho, desde mi perspectiva, las emociones y los sentimientos de Gaby. Entonces como que no me dejaba ir, güey. Pero luego pues llegó una amistad y me sentí más cómoda y dije, bueno, pues unos besos, ¿no? Entonces nos dimos unos besos. Yo estaba con Gaby, nos dábamos besos, luego íbamos al 1/4 y veíamos besos y muchos besos por todos los labios. Y luego salíamos y luego como que más alcohol y luego dijimos, ¿sabes qué? Todavía no andamos en el mood, hay que echarnos un chupito. Entonces Gaby y yo nos empezamos a dar unos chupitos, luego nos damos unos besitos y luego como que güey, como que ya todo estaba muy fuerte, muy así. Luego fuimos a darnos unos besos con otra persona y ahí Gaby y yo compartimos el besar a la misma persona y dije, wow, porque en ningún momento sentí, y esto estuvo muy raro, en ningún momento sentí que esta persona, no sé si lo que voy a decir es correcto y si lo estoy diciendo mal, discúlpenme, pero tengo que decirlo como tal. No sentí que fuese una competencia. No sentí que fuera alguien que me quisiera quitar a Gaby. Vean la fuerte que es quitármela, como si fuera mía, güey. Y ya sé que mucha gente va a decir aquí, ay, no, Diana, pero es que sí son pareja. No, sí, pero Gaby como tal no es mi pertenencia, bebés. Es mi pareja y decide compartirse conmigo. Pero ahí me brincaron muchas cosas, muchas cosas. Luego empezó a pasar, pues, que los besos entre amistades, como que al principio yo dije, ay, jiji, pero luego llegó un punto en el que yo dije, como que no sé, como que ya no sé, güey, porque usted me conoció tal vez en mis tiempos de pirujo, porque yo fui un pirujo, pero después de un tiempo, cuando yo le llamo a alguien amigo, amigue, para mí es un amigue. Y me cuesta un poquito de trabajo quitarles esas imágenes cuando se vuelven como un grupo muy cercano. Entonces, me costó un poquito de trabajo quitar eso. Y en un punto me sentí, no quisiera decir incómoda, porque esa no fue la palabra. Más bien dije como, ya no quiero. Pero está muy difícil, amigas. Y aquí es donde entra mi primer reflexión. Me di cuenta de lo difícil que es decir no. Porque uno, estás conviviéndote con personas cercanas, con amistades, y de repente hay muchas cosas en tu cabeza y tú dices sí porque te enseñaron a ser políticamente correcta, porque te enseñaron a no lastimar las heridas de otras personas. Entonces, cuando el no es una verdadera opción, me di cuenta que era muy difícil tomarla. Y eso me hizo pensar, más allá de los besos, de lo que pasó con Gaby, me hizo cuestionarme muchas cosas sobre mí y sobre la cantidad de veces que yo digo sí cuando realmente quiero decir no. Esa fue una reflexión muy brutal que me empezó así a taladrar el cerebro mientras estábamos ahí, mientras ya había besos, mientras había muchas cosas, amistades. Hubo momentos en los que yo me la estaba pasando increíble, que te cagas, que wow, qué padre. Y luego donde me volvía como a triggerear y entonces como que pasaban cosas, ¿no? En este momento todo el tiempo yo estuve hablando con Gaby y yo estábamos de la mano, Gaby y yo estábamos compartiendo, Gaby y yo estábamos juntas cuando pasaban algún tipo de interacción y no pasamos a más, o sea, bueno, tal vez pasaron algunas cosas, pero esas no se las voy a contar porque esas me las reservo para mí y para mi pareja. Pero no llegamos a un intercambio, no llegamos a una fechoría así donde hubiera algo, yo cambiara con otra persona. Todo lo que sucedió fue entre Gaby y entre mí y eso me gustó. O sea, eso me gustó y para mí como primera experiencia era suficiente. Después, y esto ya se los contará Gaby, hubo un momento donde le entró el choqui, como le llaman, ¿no? Como que entraron unos celos, porque yo con una de las personas con las que estábamos ahí como que sentí un poquito más de afinidad, más química, y dije, ok, aquí puedo como a gusto. Pero, y eso no me corresponde a mí contárselo, se lo contará Gaby en su momento, pero como que ahí fue un no, ya basta. Y entonces cuando a mí llegó y me dijo el no, yo respeté el no. Pero ese no vino acompañado de inseguridad. Y entonces dije, chin, ya la cagué, ya me pasé de lista, ya le rompí el corazón, o sea, ¿sabes? Como que todo esto. Y luego era, pero hablamos que sí, pero entonces, ¿qué pasó? Pero de todas maneras, lo más importante era priorizar el no y respetar a mi pareja y decir, ok, hasta aquí llegamos y hasta aquí fue el límite y ahí lo pusimos. Entonces,
como que se mantuvo no. No quiero decir que me arruinó la noche porque para nada. Todavía permanecimos, estuvimos, jijiji, jajaja. Nos fuimos como ya a otros lados, pero ya la pasamos como más tiempo Gaby y yo juntas. Y si no me equivoco, ya no hubo más interacciones. Pues que sí, pero ya era menos. Entonces pasó la noche, nos la pasamos increíble, de verdad, esto es verdaderamente increíble. Nunca me sentí rara. Hubo una persona que tuvo un approach que no me gustó y que yo puse como mi límite, pero de ahí en fuera no hubo más allá que yo te pueda decir, ay, me acosaron, ay, me hicieron. No, jamás. Hubo acercamientos, hubo personas que se acercaban, pero también como que siento que no había tanta apertura de mi parte para que la gente viniera hacia acá, ¿no? Cosa que aprendí, que dije, tal vez en una segunda opción, si es que llega a pasar una segunda oportunidad, tal vez cambiaría un poco. Pero bueno, pues salimos del lugar, nos dicen, chavas, ya es momento de cerrar, vayan vistiéndose, ¿verdad? Vayan usando su ropa, vuelvan a la vida normal. Ojo aquí, que esto transcurre en horas tempranas. Entonces te sueltan a las 9 de la noche. A las 9 de la noche tú ya estás medio borracha, besuqueada y en camino a una reunión familiar. Así estaba yo, hermanas. Yo salí con una euforia y yo, pero ¿qué hago con todo lo que siento? ¿Qué hago con estas emociones? Obviamente uno se fue a dar una shineadita. No, pues tengo que llegar así. No. Yo me acuerdo que nos subimos a la camioneta y yo volteé a ver a Gaby y yo dije, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar, amor de mi vida? ¿Cómo es que te besuqueaste? Me besuqueé, nos besuqueamos con más personas. Evidentemente era muy pronto para poder sacar y desmenuzar todo lo que habíamos sentido, todo lo que se había vibrado. Había emociones, había también evidentemente una sustancia corriendo por nuestro cuerpo, que es el alcohol. Entonces como que no era el momento de hablarlo. Yo salí muy eufórica, esto es lo único que sí recuerdo. Yo salí muy eufórica, salí como muy emocionada, como muy sorprendida, porque a ver, es algo que no estoy acostumbrada a vivir, es algo que definitivamente se sale de mi concepto de relaciones, de muchas cosas. Entonces yo venía cuestionándome el no, venía cuestionándome el sí, venía cuestionándome qué acababa de pasar, por qué se había molestado Gaby conmigo. Había muchas cosas en mi cabeza, hermanas. Entonces, bueno, yo logré porque soy esta persona, sí considero que soy esta persona que logra separar un poquito cosas de cosas. Y para mí, pues fueron unos besos. Estuvo padre, nos besuqueamos, padre, ya se acabó, vámonos. Llegamos a la casa y entonces, yo sentía que no podía dejar de hablar con Gaby. No podía dejar de platicarle, no podía dejar de decirle cosas. Evidentemente, es un parteaguas en tu relación. Es un parteaguas como persona. Es un parteaguas y partemadrazos. Esta fue la historia de la fiesta swinger. Los acuerdos, lo que sucedió después, lo que se habló, lo que se dolió, eso ya es otra historia. Y eso me encantaría que vayan ustedes a ver en octubre, Mesa para 4, porque ahí lo vamos a platicar. Este espacio nos surgió de la idea de preguntas incómodas en pareja. Entonces, ¿qué mejor momento para hablarlo que con las personas con las que fuimos y con mi muchachos? Que creo que es bastante interesante. Van a escuchar su punto de vista, van a escuchar cómo lo sintió, cómo lo vibró, qué pasó después. Así que si usted quiere ver ese video, pues espérese porque nos vemos en octubre. Mientras, este es el story time del día que fui a una fiesta swinger. Aquí siendo la decepción familiar. Un día más. Pero bueno, hermanas, esto solamente fue mi vivencia, mi historia, mi opinión de todo lo que viví. Tengo muchas cosas que contarles, pero nos vemos pronto para platicar de eso. Mientras, no se les olvide, suscríbete a este canal si no estás suscrito. Ya regresamos, ya estamos de vuelta aquí ando ya. Síguenme en todas mis redes sociales. También sigue a Somos Diaby porque también está precioso. Y viene Mesa para 4, viene Mesa Normal, vienen un montón de cosas. Siguen Chiladex porque ya regresamos, hermana, y se vino fuerte la nueva temporada. Esto no está bien y ya. Yo como siempre, como cada instante de mi vida, te mando a ti chinga madre de besos, pórtate muy mal, pero cuídate muy bien y nos vemos en el siguiente video de Descarados Oficial. Bye. Ay, sobrina, no te ataques.